Ahí está, ya estoy grabando, así que pórtense bien. Bueno, vamos a sacar tema actividad solar, manchas solares y demás por una propuesta de Sheila y de Nani, que después que ella preguntó algunas extensiones más acerca de cómo es la medición de la actividad solar. Y bueno, agregué un montón de cosas más para que tengan una referencia de cuando uno habla de índice KP, qué es, qué son los flares, cuál es el nivel de actividad que produce, porque no es lo mismo. Hay gente que cree que un flare va a producir auroras y que va a tener un índice KP y no es así. Bueno, pero ya lo vamos a ver más en detalle. Sí, Nani. Ya, hola, hola Claudio, qué gusto volver a verte. Sí, viste, acá estoy, mira, No entero. cambiaste nada. No, Bien. estoy más o menos Che, igual. no, mi pregunta era sobre todo, por ejemplo, el otro día ya había sacado una foto del sol con una Sí, mancha. Que no. Hoy me acordé que recién salió el sol acá también ayer. Me acordé de la mancha, digo, uy, ¿será la misma mancha y el número? ¿De dónde sale ese número? bien. Por eso. Eso es Ahora, básicamente, ¿no lo puedo inventar yo? No, no. No, ¿Y cuándo hay lo...? un número. Bueno, ahora lo vamos a ver con las Dale, imágenes, porque lo gracias. armé en un PowerPoint para que sea más coherente todo, pero no, hay una institución. En general, en la astronomía hay una institución internacional que se dedica a eso. Si no es la Unión Astronómica Internacional, es la NOAA o la institución que sea que está encargada de recopilar los datos mundialmente. Entonces, ellos son los que deciden, son astrónomos profesionales, los que deciden cómo es. Pero ahora lo vamos a ver más en detalle. Pero quería leerles rápidamente lo que comentó Agustín, ¿dónde está? Que no tengo. A ver, espere bueno, justo que estaba alguien que entraba entrando. Espere que voy a hacer entrar a alguien más en el Zoom. Lo voy a admitir. Antes lo dejaba abierto hasta que se me metieron y me hicieron un desastre, así que ahora dejo entrar uno por uno. Les leo lo que dice Agustín. Agustín Cabrera, que está en el grupo, dice, me suena muy antinatural, me parece. Acá, tal vez sea controversial, pero él es así, a él le gusta el quilombo. Lo que digo, sobre todo para los creyentes o a quienes les pide disculpas si no lo comparten. A mí se me hace muy difícil creerle a alguien que te habla de clave científica, que te explica todo desde lo racional, con demostraciones, pruebas, fundamentos, experimentaciones, pero luego te dice que cree en Dios. Para mí creer en Dios, creer en que hay alguien que creó todo esto y está en su lugar a cargo de suceder las cosas, juzgándonos, tiene exactamente la misma veracidad que el que dice que es terraplanista. Bien, convengamos que no vamos a dedicarle más de 5 minutos a este tema, como dije, porque si no se va a extender hasta el fin del universo, toda esta conversación. No es lo mismo la creencia de un terraplanista que la creencia de un creyente en el Dios que sea. ¿Por qué no es lo mismo? Porque yo puedo demostrar fácilmente que el terraplanista está equivocado. En cambio, no puedo demostrar que Dios no existe. Por lo tanto, esta creencia, más allá de que tiene razón Agustín en considerar que, bueno, racionalmente no se puede llegar a ninguna conclusión, tampoco podemos igualar o equiparar el terraplanismo con una creencia en el Dios que sea. Yo sé que muchos están enojados con la parte cristiana, con las iglesias, además, bueno, que muchos creen en la entidad, pero no creen en las instituciones. Bueno, no vamos a entrar en esa discusión, pero no es lo mismo una creencia en un Dios que el que fuere. Yo, ateo, si soy completamente ateo, no puedo demostrar que no existe. Y el creyente no puede demostrar tampoco que existe. En este momento la situación es esa, no hay forma de demostrar ni una cosa ni la otra. En cambio, el terraplanismo es fácilmente rebatible con dos experimentos locos. Ya sé que el tipo está vendiendo basura. Ahí justo está entrando Agustín. Así que esa es la gran diferencia que hay entre ambos puntos. Por eso no se pueden generalizar. Pero insisto, cuando ustedes están hablando de astroturismo, no se pueden tocar temas que sean religión, no se pueden tocar deportes de ningún tipo, ni de boxeo hasta fútbol y fútbol menos, y no se puede hablar de política porque
Y esto se los recomiendo no solamente para el grupo de astroturismo, sino para cualquier actividad en grupo que hagan. No toquen esos temas porque se complica todo. ¿Por qué? Porque cada una de esas cosas depende de tu creencia o de tu gusto. Y el gusto de cada uno es diferente. Entonces te va a terminar peleando con todos por nada. Que es lo que lamentablemente viene pasando en Argentina, fundamentalmente últimamente con el tema político, que están de la izquierda, de la derecha. Y la realidad es que uno puede discutir con el otro respetuosamente, y no es necesario pelearse para siempre, como lamentablemente ha sucedido bastante. Los radioaficionados tenemos las mismas reglas. Es que sí, en realidad cualquier grupo, lo dice Silvana, eh, cualquier grupo o entidad que funcione y que funcione correctamente tiene que tener esas normativas, porque si no terminamos discutiendo todo por nada, porque realmente es el gusto de cada uno o es la creencia de cada uno. Mira, como llegaste recién, Agustín, voy a comentar de nuevo rápidamente lo que dije antes, que entiendo tu punto, pero no es lo mismo la creencia en el terraplanismo que la creencia en un Dios cualquiera. ¿Por qué motivo? Porque la creencia en un Dios cualquiera, yo no puedo demostrar que ese creyente esté equivocado, de la misma manera que él no puede demostrar que tiene razón. Pero el terraplanismo yo puedo demostrar fácilmente el error, que tiene falta de información, falta de conocimiento. Entonces, es como que yo estuve hablando alguna vez con cosmólogos, inclusive cosmólogo es la persona que estudia la formación del universo. Y le preguntaba, ¿cómo haces para coordinar tu investigación con tu creencia? Porque a veces son creyentes, creyente cristiano, el que sea. Y es como que una cosa es su investigación y su ciencia y otra cosa es lo que mamó de chico y le enseñaron en su familia o que él por su instinto creyó. Entonces, como que no mezclan las dos cosas. Una cosa va por su creencia sin posible demostración, porque es una creencia, y otra cosa es la ciencia. Pero entiendo, Agustín, que es difícil de entender para una persona formada en ciencia o ateo o agnóstico, si querés, que te digan, che, mira, esto viene, es así y tenés que creerlo, pero o hago una demostración científica, pero después me dedico a creer. Pero bueno, el padre de la cosmología era un cura. Entonces, tenemos que respetar cada una de esas cosas, pero por eso quería hablarlo por acá y no ponerlo en el grupo, porque si no va a ser en el grupo una discusión de meses sin llegar a nada. Solamente quería hacer notar que no es lo mismo el terraplanismo o una creencia en la astrología o cosas por el estilo, no es lo mismo que una creencia en una religión. Y el que me conozca sabe lo que yo pienso de las creencias. El que me conozca tiene muy claro cómo yo creo. Pero a mí me gusta respetar la forma de cada uno. Me parece genial, lo que quiera creer cada uno, pero no es lo mismo. Bueno, no sé si alguno quiere comentar algo, si no empezamos con lo del sol. Capaz que Agustín quiere comentar alguna cosa. No, él no quiere hacer quilombo, por eso se va a portar bien. Ah, no, dice Eh, perfecto, Claudio, gracias. Bueno, Fernando, Claudio, sí, dale. mira, no sé la veracidad de lo que te voy a decir, porque lo vi en Facebook, pero Heisenberg decía que si vos pones todo el cosmos, todas las fórmulas en un saco, en el fondo del saco hay algo más. Eso es lo único. O sea, hasta los más científicos, más científicos, terminan creyendo en algo que puede ser más fórmulas o puede ser un dios. Sí, es relativo porque depende. Hay científicos completamente ateos, hay científicos completamente creyentes y son tan buenos unos como otros. O sea, no es irrelevante, pero la realidad es que no se puede probar nada, ni a favor ni en contra. Por lo tanto, desde el punto de vista de la ciencia pura, no se puede opinar sobre el tema. No se puede opinar sobre el tema porque no hay evidencia de ningún tipo. Entonces, por eso son temas que están dentro del ámbito de la creencia, dentro del ámbito de la filosofía. Tal vez en algún momento esté dentro del tema científico, tal vez se pueda probar de alguna manera su existencia o no. Eso todavía habría que esperar.
pero son temas Digo, difíciles de charlar porque justamente depende de la creencia y sin pruebas. Sí, Agustín. disculpa, me meto un Sí, sí. cachete. Estaba tratando de mantenerme frío, pero como es tan interesante, salí. Un comentario nomás. ¿Y de la astrología qué me contás? Porque está en un grupo en el cual uno podría decir, bueno, yo creo en la astrología y te puedo demostrar que la humanidad se divide en 12 categorías, que es una locura, pero está bien lo que vos decís, terraplanismo, yo te demuestro, vos, cualquiera, que hay evidencia de que la Tierra no es plana. Eso es Claro, cierto. Pero en la astrología, la ¿cuál sería el astrología argumento? tampoco puede predecir nada. De hecho, ellos mismos son personas que más que nada te analizan, ¿viste cómo hacen las gitanas que te miran y te dicen, vos sos así y te sorprendés de cómo te sacan la ficha? Pero es porque son especialistas en sociología. Te miran y ya te sacaron la ficha de cómo estás vestido, cómo te paraste, cómo hablas. Y te empiezan a decir cosas en función de eso. De ahí a que los astros estén regulando algo, hay pruebas de por qué la astrología no funciona. Entonces tampoco la astrología sirve como muestra o como comparación. No, la astrología no sirve para. Yo lamento si hay alguno que cree astrología, pero fíjense, hay una cosa que yo no sé qué validez filosófica pura tiene, pero una vez se me ocurrió algo que me pareció interesante, que es, si a vos te preguntan si crees en algo, no es ciencia. Si a vos te preguntan, ¿crees en la astrología? ¿Crees en el terraplanismo? ¿Crees en los platos voladores? No es ciencia. Nadie te pregunta, ¿crees en la Coincido física? ¿Crees totalmente. en la astronomía? Coincido totalmente. Espectacular. Entonces, por Perfecto. eso justamente hay que ver estas dos diferencias, pero, insisto, no es lo mismo la creencia en un ser superior que la puedes compartir o no y no hay pruebas, Sí, sí. No, que no, estas seguro. creencias locas acerca de cosas raras que nos están sucediendo. Bueno, de nuevo, fíjense que Perfecto. nos tomamos Gracias. 15 minutos, nos tomamos para decir nada. Así que Gracias. ahora vamos por eso no quería en el grupo que estuviera. Vamos Sí, a no, no, está perfecto. hablar de el sol y todo eso, que esto sí lo vamos a utilizar y lo vamos a bien utilizar. Entonces, este es un PowerPoint que, a ver, hay algunos comentarios. Samuel dice, en el amor tampoco crean. Uy, qué maldad que tenés. No, no, yo ahora creo en el amor, qué sé yo. Ahí está. Vamos a hablar de manchas solares. El Sol, y es interesante, y en general me olvido de comentárselos, que el Sol es una estrella como cualquiera, o sea que todas las estrellas, o gran parte de las estrellas, tienen manchas solares. Y tienen ciclos de actividad similares a las que tiene el Sol. Esto no es que es una suposición, sino que ya se ha medido en algunas estrellas que tienen mini variaciones de brillo asociadas a la actividad solar que poseen. Inclusive ya se han fotografiado en Betelgeuse o en Antares manchas solares. ¿Por qué ahí? Porque son tan grandes las estrellas que es más fácil poder medirlas. Aunque sean objetos mínimos, ya está la tecnología para poder ver el disco de la estrella y registrar manchas solares. Esta mancha solar me gusta ponerla como comparación porque es la más monstruosa mancha solar que se ha registrado históricamente. Y fotográficamente ni hablar. En 1947, tremenda, tremenda mancha solar. Es mínimo el doble de la que hay ahora. O sea, realmente un monstruo de mancha solar. Entonces, acá son unas fotos de ya José Luis, ya lo tengo como número fijo, José Luis Sánchez, que está por ahí, que él sacó estas fotos y fíjense cómo se ve día tras día cómo la mancha, este grupito de manchas, va moviéndose sobre la superficie del Sol. ¿Por qué? Porque el Sol está rotando, nosotros nos movemos alrededor del Sol, pero también el Sol está girando sobre sí mismo en aproximadamente 25 días. Van a ver que hay una variación grande por un motivo, ya lo vamos a ver. Esto fue en 2020, cuando el Sol todavía estaba en el mínimo de actividad solar, entonces era muy raro ver una mancha ahí aparecida en la superficie del Sol. El Sol tiene un ciclo de manchas de actividad solar.
En la misma foto, la misma mancha, perdón, esto ya es un grupo de manchas. El grupo, voy a hablar con corrección. Esto no es una mancha, es un grupo de manchas y más precisamente es una región activa. Ahora vamos a ver de qué se trata. ¿Y por qué la dejé esta? Porque hay distintos telescopios tomando la misma foto. Fíjense que la peor lejos es la mía. ¿Por qué? Porque usé una focal muy corta y para sacar buenas fotos del Sol se requieren focales largas y buenos diámetros. Yo usé un telescopio pequeño de focal muy corta y apenas se ve la mancha. Pero fíjense, la de Brian o la de Walter, inclusive la de José Luis, tiene una cantidad de detalles importante que ya se empiezan a ver las estructuras internas de la mancha, la zona oscura que se llama umbra, la zona intermedia que se llama penumbra, y esto es la fotosfera del Sol. Y fíjense que las manchas en general, los grupos de mancha, están estirados. No es común ver algo más o menos redondo. En general están muy estiradas las manchas y ahora también vamos a ver por qué. En general les doy poca información, hoy les voy a dar bastante para que vean. Acá tienen el funcionamiento del Sol. Esto es cómo funciona nuestra estrella, desde el núcleo hasta la superficie. Tiene tres regiones, una región interna donde están las reacciones termonucleares, acá en el núcleo es donde se produce lo de transforma el hidrógeno en helio. Hay una zona radiactiva, una zona convectiva y más allá radiación. Esto es cómo se intercambia el calor. Hay tres maneras en las cuales se intercambia el calor. Una de ellas es la radiación, que es, por ejemplo, cómo nos llega del sol la energía. No hay nada entre el sol y nosotros, pero llega ese calor. Eso es radiación. La zona convectiva es movimiento. Lo que es convección es movimiento. La zona convectiva podríamos asociarla, por ejemplo, cuando estás preparando la sopa, que pones agua caliente y ves cómo circulan los fideos, que hacen como un círculo, es que suben, se enfrían y vuelven a bajar, se calientan y hace un movimiento. Ese movimiento es el que transporta, perdón, el calor. Y la última que acá no está, porque el Sol no tiene, es la conducción. El calor por conducción. ¿Cómo es el calor por conducción? Es que un átomo le va transmitiendo al otro el calor, pero no hay movimiento como en la convección. ¿Cuál es el ejemplo más sencillo? Agarra una cucharita, ponela al fuego y en un momento te vas a quemar. ¿Por qué? Porque está transmitiendo, está conduciendo todo el calor hasta tu dedo. Entonces, esas son las formas en que el calor se puede transmitir y el sol las tiene prácticamente todas. Entonces, fíjense, tienen toda cómo es, acá hay protuberancias, hay erupciones, que son las explosiones que eventualmente se llaman flares, que son, se escribe flare, y que son los que producen las mayores tormentas o CME que se producen en el sistema solar. Y después tienen, fíjense que hay granulaciones. Si vieron la foto anterior que mostraba, por ejemplo, las que se veían bien detalladas las manchas, la voy a poner. La voy a poner porque era la anterior, si no me falla. ¿Qué pasó? Ahí está. Ven que el fondo no es liso completamente. Fíjense en todas las que está bien detallado. Es como moteado el fondo. E inclusive este gris es como moteadito, tiene como formas. Eso es porque en realidad las manchas son así. Hay una zona de granulo que se llama granulación, que son bastante grandes. Después tiene la zona de la penumbra, fíjense que también tiene como festoncitos, como formas, y las manchas en la parte oscura. Ahora vamos a ver por qué están las manchas solares. Esto es cómo funciona una estrella como el Sol. ¿Qué es lo que sucede en el núcleo? Se transforma hidrógeno en helio. El hidrógeno se transforma en helio y son varios átomos, cuatro átomos de hidrógeno. Estoy hablando muy, muy sencillamente, porque ven que hay deuterio, hay otros átomos en realidad, otros isótopos, pero no importa. La idea es que yo entro por el hidrógeno y termino con helio, pero si yo sumo esto que hay acá, la masa que hay de este lado es un poco mayor que la masa de helio. ¿Por qué? Porque ese pedacito de energía que falta, de masa que falta, se transforma en energía. Y es lo que hace que el Sol funcione y va a funcionar durante 10.000 millones de años.
ya funcionó prácticamente 5.000 millones y le queda el resto para seguir funcionando. Hasta ahí cómo funciona el Sol y qué cosas más o menos se ven en el Sol. La actividad solar es esto, que se descubrió que el Sol y otras estrellas tienen periodos en los cuales hay muchas manchas o hay pocas manchas solares. Por eso, si vos haces recuentos, contás la cantidad de manchas que hay en la superficie, podés tener un índice aproximado de cuál es la actividad solar. Fíjense que acá tenemos desde 1750, pero en realidad hay registros desde 1610, que fue cuando empezó Galileo a hacer las primeras observaciones con telescopio. Entonces, fíjense que hay un periodo de 11 años. El Sol tiene un periodo de 11 años de actividad. O sea, entre este mínimo y este mínimo hay más o menos 11 años. Y así sucesivamente. Como se empezó a contar en este momento, en 1760 por ahí, entonces desde ese momento hasta hoy hubo 25 ciclos. Por eso hoy estamos en el ciclo 25 de actividad solar. Eso tiene que ver con simplemente contar. Alguien dijo, empecemos acá y hoy, ¿dónde estamos ahora? Y ya el Sol pasó 25 veces por el máximo. Acá tienen en detalle el ciclo 25. ¿Por qué? A ver, Nani levantó la mano. Dale, Nani. Sí, pregunto eso que invierte la polaridad, ¿no? ¿El Sí. Sol que se da vuelta No. a eso sería? ¿Cómo es Se esa? cambia, no, se invierte el campo magnético. O sea, el Sol, o sea, no El se da sol, vuelta, el sol no gira. físicamente está siempre igual, pero se Sí. invierte el campo magnético, algo que no ves. Ah, ok. Es Eso es lo que como, es como, salvando las distancias, es como la Tierra que está girando y a veces produce inversiones del campo magnético. No es que cambió, vos mirá y no cambió nada, pero la brújula señala para el otro lado. Se Ah, invirtió el campo magnético. ¿y eso por qué le pasa? Eso pasa porque se está mezclando todo el material adentro. Ciertamente no es algo absolutamente conocido al detalle cómo es el proceso, pero aparentemente lo que sucede es que al mezclarse todo el material dentro del Sol, se van haciendo esas inversiones porque se va mezclando el campo magnético. Entonces, realmente, algunos astrónomos dicen que el periodo es de 22 años, porque en realidad cada 22 años vuelve, se va invirtiendo la polaridad, cada 11. Cada 11 años el Sol invierte su polaridad. O sea que cada 22 vuelve a estar igual que antes, o sea, el sur para abajo, ponele. Y Ajá. dentro de 22 años, de nuevo el sur va a estar para abajo. Y Esto es eso algo ya se sabe que es cíclico, son eso 11 es años. cíclico, eso pasa siempre. Y en la Tierra ha sucedido también. Nuestro planeta ha tenido inversiones de campo magnético. O sea que evidentemente algo sucede dentro del objeto, de la Tierra o del Sol, que hace que vaya invirtiéndose el campo magnético, pero realmente no está muy claro el proceso por el cual eso sucede. A ver. eh, Gracias. No, no, de nada. Ahí no, leo los mensajes, son algunos divertidos. Bueno, entonces vamos a, aquí tenemos el último ciclo de actividad solar. Fíjense que venía muy picadito, fíjense cómo venía muy, muy para arriba, arriba de 200 la cantidad de actividad solar. Y después como que se calmó, hoy está acá. Hoy, el día de hoy, mayo 2025 es hasta donde llegan estas mediciones. Y fíjense que más o menos está siguiendo hasta ahora la predicción. Igual está un poco bastante, no un poco, bastante por encima de la predicción inicial. Entonces, esto es lo que marca la actividad solar. Pero fíjense que acá dice Sunspot Number, número de manchas solares. Acá hay una forma de medirlo y les voy a explicar cómo se hace para medir la actividad solar por esto ahora en un ratito. Entonces acá tienen lo que se ve en la superficie del Sol. ¿Qué se ve? Si sacas una foto grande, que ya vieron un montón de fotos que sacan todos en el grupo, que están las manchas solares, que son zonas más frías. ¿Por qué se ve oscura? Se ve oscura porque esta zona es un poco más fría que esta y esta es un poco más fría que esta.
Números redondos, no estamos hablando de precisión. Esta parte brillante, lo que se ve clarito, se llama fotosfera. La fotosfera del Sol tiene alrededor de 6.000 grados. Y cada región interna son más o menos 500 grados menos. O sea que acá hay 5.500 y acá hay 5.000 grados. ¿Qué quiere decir? Que las manchas realmente están brillando, pero como el entorno es más brillante, se ven oscuras. Por contraste se ven oscuras, no son realmente oscuras. Fíjense después, acá esto muestra un detalle que está acá. Esto es una foto real del Sol. Fíjense cómo se ve como que tuviera gránulos o células, si quieren, que son como células, que son burbujas de gas caliente que están subiendo y bajando por convección. Vieron que les decía que a veces cuando pones la sopa que hace ese círculo, esto es lo mismo. El gas sube como una burbuja, se enfría y empieza a bajar de nuevo. Si miras un video, se ve como burbujea eso. La única diferencia es que esto, más o menos, tiene unos 1.000 kilómetros. O sea, es bastante grande. Como se dan cuenta, 12 de estos hacen la Tierra. Así que es realmente muy grande, pero a la escala del Sol es insignificante. De hecho, si no tenés un muy buen telescopio, no se llegan a ver estos gránulos. A veces se llaman granos de arroz. Y fíjense de nuevo cómo se ve la penumbra de la mancha y la umbra. Insisto, no es que son oscuras realmente, es que están más oscuras que el entorno y por eso se ven más oscuras. Bueno, después fíjense que a veces se dan zonas brillantes que están ahí alrededor de las manchas. Es bastante normal también que Yo suceda. digo, también se Sí, notan las fáculas, ¿recordás que hay en la sí, imagen mía las fáculas? sí, señor, esas son fáculas. Esas que son más claritas se llaman fáculas. Entonces, siempre que ustedes vean, cuando una foto está bien tomada del sol, bien contrastada, se ve más cerca de los bordes, más fácil verla, más cerca de los bordes del sol, se ven esas zonas brillantes que se llaman fáculas, como bien dice José Luis. Acá tienen la misma foto de antes y cómo se ve el movimiento que tiene el Sol. Entonces el Sol, mirando las manchas, puedo identificar dónde está el ecuador del Sol, dónde están los polos. Puedo llegar a identificar cada uno de los puntos del Sol geográficos simplemente viendo cómo se mueven las manchas, lo cual es sumamente útil, por cierto. A ver si hay algún otro comentario. ¿Qué otras estrellas tienen manchas? Bueno, como les decía, ya hemos visto manchas, hemos medido manchas en Antares, o sea, las estrellas más grandes que conocemos, pero prácticamente todas las estrellas similares al Sol, como Alfa Centauri, tienen manchas. Ahí va. Bien. Sí, yo Entonces, hacía perdón, otra pregunta. ¿Y sí. esas manchas, a medida que va girando el sol, se pueden achicar? Obviamente, van desapareciendo, se Sí, o van sea, tienen un, alejando más, o sea, vuelve a la sopa, digamos. claro, tiene exactamente. Es como que se hace como un revoltijo en la sopa y empieza a crecer la mancha, va creciendo y se desarrolla hasta determinado nivel, después se va achicando y desaparece. Y el periodo puede ser 2 meses. Si la mancha es realmente grande, puede durar 2 meses. Si la mancha es chiquita o que se llaman poros, porque son puntitos, puede durar horas. O sea, depende Esta que del es tan tamaño. grande, perdón, esta que es tan grande que han fotografiado ya hace 2 días, y bueno, fue la foto que saqué yo hoy, que ahí donde empecé a preguntar que el número Sí, está ubicada más o menos donde está la foto que tenés vos, pero un poco más abajo, más en el ecuador, digamos, de la exacta, estrella. está más cerca del Ecuador. Va a ir girando día, o sea, por eso se puede ver esta a medida que si la podemos seguir viendo, o que yo, Exacto. hasta que dé la vuelta al sol. Hasta ¿Cuánto que es dé el la periodo? vuelta y si tenemos 25 suerte, días. por el tamaño que tiene, por el tamaño que tiene, es factible porque, porque cuando pase del otro lado pasan 13 días más o menos, pues son 25 el total y entonces la mitad son, ponele 13 días, ya debería empezar a asomar del otro lado y es tan grande la mancha que es probable que dure 13 días más. Así que Ajá. es factible que Pero, la por ejemplo, veamos. si yo saqué una foto hoy, saco dentro de una semana, voy a ver la misma mancha
ojalá, más corrida, en Claro, otra posición. exacto, Ajá. Y la vas exactamente. a ver evolucionar también. ¿Cómo, José? Se evoluciona, ¿no? Claudio, la mancha va haciendo Exactamente, la evolución. ves corrida y evolucionada. Capaz que más grande si está creciendo o Ajá. más chica si está decreciendo. Depende de cuándo Ok, le hayas agarrado la mancha. ok, ok, ok. Buenísimo. Gracias. De nada. Y ahí tienen los famosos diagramas mariposa, que se encontró que la actividad solar, las manchas se desarrollan cuando empieza el ciclo de actividad, las manchas se dan bastante lejos del ecuador y cuando va avanzando se van acercando hacia el ecuador. Entonces fíjense que acá en 1880, cuando comienza el ciclo 12, las manchas están súper separadas, prácticamente 30 grados norte y 30 grados sur. Y cuando va al máximo, fíjense que prácticamente están creciendo muy, muy cerca del ecuador. Esto es normal en las estrellas, al menos en estrellas tipo solar, y en nuestro Sol sucede siempre. O sea, cuando empieza el ciclo en 2020, cuando empezó el ciclo 25, las manchas estaban súper separadas, que eso dio cuenta Nani recién, que la foto de José Luis estaba bastante separada del ecuador y ahora está más cerca del ecuador. Esto es normal que suceda de esa manera. Acá tienen cómo evolucionan las manchas solares. Esto es la clasificación que se utiliza habitualmente, la clasificación de Zurich, que es uno de los lugares donde más se ha desarrollado el tema de la observación solar. Y fíjense que son una mancha sola, un grupo, pero fíjense que normalmente están muy estiradas por la rotación del Sol, va haciendo que se estiren paralelamente al ecuador. Entonces, acá tenemos una mancha F súper desarrollada, pero a veces hay manchas grandes solitarias, no es lo más común. En general lo que se dan son manchas así, estiradas, grupos de manchas, perdón, estiradas y bastante grandes y paralelas al Sol. Fíjense que acá dice, acá le voy a mostrar un pequeño detalle que normalmente paso de largo, que acá sí dice 5 grados, o sea que estos son 5 grados y acá estamos hablando de que esta mancha puede medir prácticamente 15 grados, pero no 15 grados en el cielo, sino 15 grados en el sol, o sea, la latitud en el sol. O sea, varía de este lado del sol a este lado del sol, yo estoy viendo este pedacito, una mancha muy grande. Pero estamos hablando de ángulos referidos a el sol. Esto es lo que quería llegar, que es más o menos lo que había preguntado Dani. Esta es dos grupos de manchas solares al norte y al sur evolucionando. Fíjense, esto es el día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7. Fíjense cómo se ve inclusive como esta, que eran unas manchitas apenas visibles, empezaron a crecer y a desarrollarse hasta hacer una mancha bastante importante y después empiezan a decrecer. Fíjense que como no es muy grande, ha durado una semana y después empieza a decrecer. Estas que son grandes realmente duran mucho tiempo. Fíjense estas de acá arriba también, como uno las va, también más allá de que se mezclan los días, un día anterior con un día siguiente, se ve cómo van cambiando y evolucionando. Miren esta, por ejemplo, que es esta, cómo van cambiando. Realmente, me pasé, ahí está. Entonces acá ven cómo evolucionan directamente las manchas. Y acá vamos a ver en detalle cómo se mide la actividad solar. O sea, presten atención. Esto se llama, José levantó la mano, perdón, lo acabo de ver ahora. José Vargas. No tiene micrófono, dice. Bueno, listo. Te Entonces, mando si, un si audio querés al WhatsApp. escribir, no te- acá dice, José, las manchas son las que generan las emisiones de masa. No exactamente, no exactamente, sino que las manchas, cuando son muy grandes, el campo magnético que desarrollan puede provocar que se pierda masa en el sistema solar, lo que llaman las CME, son las emisiones o eyecciones de masa coronal. Ahora en un ratito lo vamos a ver en un mini videíto, un GIF que queda bastante claro cómo funciona la cosa. Entonces, ¿cómo se mide la actividad solar? La actividad solar se mide
Hay muchas formas que se hace. Vamos a ver la más sencilla y en realidad la que más se usa, que se llama número de Wolf. Wolf era un astrónomo de fines de 1800 que se le ocurrió una manera de tratar de medir la actividad solar. Tiene sus problemas, pero bueno. Esta es la formulita para el cálculo de número de Wolf y ahora se las voy a explicar antes que se vuelvan locos. Una constante K que es 10 por G más M, que es 10 multiplicado por el número de grupos más la cantidad de manchas. Y acá les voy a poner, ahí va, fíjense, ¿cómo se mide esto? Según mi criterio, porque fíjense que cada observador tiene su criterio. Acá tengo un grupo, acá tengo otro grupo, otro y otro. Y cada uno tiene, para mí este tiene una mancha, para este tiene 10, 1, 3 y 7. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Como era 5 por G, o sea, perdón, 10 por G, por la cantidad de grupos, da 50. 10 por 5, 50. Y la cantidad de manchas son 10, 11, 12, 13, 14, 15, bueno, 22 en total. Entonces, el número de Wolf sería 72. ¿Qué quiere decir? Que si yo tuviera un grupo más, tendría un número de Wolf más alto. ¿Vieron que en el vertical dice cantidad de manchas? Más o menos es una relación con el número de Wolf. La constante K es porque cada uno de nosotros tiene una visión diferente y un telescopio diferente. Entonces no es lo mismo un tipo que mira con un telescopio de 30 centímetros de diámetro que alguien que mira con un telescopio de 8 centímetros. Obviamente el de 30 va a haber mucho más, entonces hay que introducir una constante de corrección para estandarizar todas las observaciones. Así se hace el cálculo de la medición de actividad solar. Y hay gente que contribuye en su casa, hay gente, por ejemplo, que conozco, algún que otro demente que tiene su telescopio en la oficina y en el horario del almuerzo, en vez de ir a almorzar, se va a la terraza y hace actividad solar, cada loco con su tema. Eso después se reporta en Zurich o en distintas instituciones que si les interesa, después les digo dónde se reportan estas observaciones. Pero ven que es bastante simple el medir la actividad solar. Tiene un error catastróficamente grande porque no considera un montón de cosas. Hay unas técnicas de medición mucho más sofisticadas que es por superficie de manchas solares. O sea que hay que medir la superficie de las manchas solares y es bastante complicado. Entonces, por eso este método es mucho más exitoso porque es mucho más sencillo y cualquier persona con un refractor de 6 centímetros o de 10 o un telescopio de 6, 7, 8 centímetros puede hacer actividad solar. Con un filtro apropiado, por supuesto, puede hacer recuento de manchas. En cambio, medir superficie ya requiere fotografía, software para mediciones, bastante más complejo. Pero con esto más o menos creo que se entiende cómo es el tema de la actividad solar. Yo tengo un tema, Claudio, que me pasa muchas veces, que cuando estoy haciendo fotografía solar, Sí, hay muchas manchas que veo que son chiquitas y no están registradas, no tienen número. Cuando voy a no, mirar el número que tengo, no tienen. no. Pero me pasan muchas manchas, ¿eh? Sí, porque ahora lo vamos a ver. Ustedes son complicados porque como están haciendo, ya no les puedo mentir descaradamente. Ahora les tengo que decir las cosas como son. Entonces, fíjense, justo es el tema este, José Luis. El número, lo que preguntaba Nani específicamente, hay un número que se le asigna a cada grupo de manchas. ¿Por qué se llaman AR? Porque son active regions, son regiones activas del Sol. Por eso les decía que no es una mancha. Para tener un número, ese número está asociado a nada. Es simplemente empezamos a contar uno, 2, el siguiente grupo 3, el siguiente grupo 4, el siguiente grupo 5. Bueno, ya estamos en 4000. Y hay otra clasificación, pero que no se usa mucho, que es de la NOAA, que está arriba de 10.000, pero es más o menos lo mismo, ponerle un número a las manchas. Pero es claro que no tiene una relación este número con el tamaño del grupo, ni cuándo apareció, nada. Es simplemente un orden. Mira, vino este grupo, es el siguiente. Sí, O Nani. sea, perdón, o sea que la próxima, si acá figura 4082, la próxima mancha que aparezca
va a ser 4083, así, Exacto, exacto, exacto. independientemente del tamaño. No, no El tamaño independientemente del después tamaño, es. porque ahí asociamos con lo que preguntó José Luis, que él ve manchas muy pequeñas. No, tiene que tener un tamaño determinado para que sea digna de tener un número AR. ¿Y quién dice, por ejemplo, y se aparecen dos? ¿Quién dice que es la 4083 este y la 4084 la de abajo o al No, revés? simplemente se va midiendo, o sea, la NOAA Ajá. normalmente es la que hace esto, pero SOHO, también el observatorio que está en órbita, tiene también este código y es el que más se utiliza. Y ellos se ponen y dicen, bueno, apareció esta, es el siguiente número. De hecho, lo hace un software, no lo hace alguien. Entonces, en Ajá. general lo que hacen es ver cuál exactamente aparece primero en longitud, porque que se vea una arriba de la otra, como el Sol es esférico, no están exactamente en la misma longitud. Entonces, por longitud se van eligiendo, y si tiene la misma, es primero una, después la otra, no. Es irrelevante porque es un nombre que se le pone. A partir del nombre, lo importante es seguir la evolución de esa mancha. Ajá. Entonces, el número Claudio, es, sí. no, perdóname, te interrumpí, seguí y después No, te no. pregunto. No, Ah, que no, el número es simplemente un orden de descubrimiento o un orden de aparición del borde del Sol. La mancha está desde antes, por eso no tiene mucho sentido esto de decir origen o no. La mancha justo se formó del otro lado y cuando viene este lado la ves, le pones el número. Pero la mancha está Sí, de mucho antes. pero yo esta mancha que le saqué hoy al sol no le puedo poner, no sé, 5002. No, No, ya es no. ese número. Lo hace internacionalmente, desde la Unión Astronómica Internacional o desde la NOAA se hace el nombre real que tiene. Vos le podés poner el código que quieras, pero después, si querés hacer referencia a esa mancha a nivel internacional, te van a decir, ¿de qué estás hablando? La mancha es otra. O sea, no. Y sigo así hipotético, ¿no? Sí, Suponete que tenemos la 4079 sí. y no sé, yo saqué la foto, ok, es la 4079. Pero inmediatamente a los 10 minutos, en ese mismo lugar abajo sale otra que nadie vio. ¿Puedo poner yo un número? No. No, no, los nombres, las cosas no se le pueden poner nombre. El único que tiene Digo, ay autorización no, para porque poner. quiero postear la foto con el número mi número de la suerte. No. Lamento, no, no. No, no, Todos los no, nombres preguntas que estas sean a cosas nivel así. astronómico tienen que depender de una decisión profesional, de la astronomía profesional, porque si no, cualquiera hace cualquier cosa y sería un desastre. Por No, no, otra no, tal parte, cual no. fíjate que es muy difícil que aparezca, porque son regiones activas. Entonces son Sí, pero eso zonas digo, amplias, no es una hipotéticamente, mancha. ponele como en esto en estas preguntas que te pueden llegar a hacer, o sea, voy pensando cómo podemos llegar a pensar los que no tenemos idea con todas estas preguntas, así que decís, bueno, ¿cómo es? Bueno, No, no, buenísimo. no, que está bien porque tienen que preguntar para saber exactamente cómo funciona. Claudio, Sí, yo iba a dale, hacer una Fernando. preguntita. Sí, sí. Suponete una mancha muy grande y da la vuelta al Sol y la volvemos a ver. ¿Ese sigue teniendo el mismo número o No, cambió? no cambia. Ah, ah, En realidad cambia. Cuando vos ya no se considera que es la misma, aunque es la misma, pero claro, tiene un nuevo número porque es como que se representa la aparición en la parte visible del disco del Sol. está. No es muy Bueno, coherente realmente, debería, pero es como es una cuestión casi observacional de ese momento. Entonces, que la mancha venga desde antes como que no importa, es qué manchas hay en este momento. Entonces, por eso se le vuelve a poner la numeración como si fuera nueva, aunque en realidad ya dio toda la vuelta. Buena, perfecto, buena, gracias. buena pregunta esa. Bueno, entonces, seguimos. Vamos, ahí está. Bueno. Esto es la órbita de la Tierra, la pelotita celeste es la Tierra, esta es la órbita de la Tierra y el Sol está inclinado 7 grados con respecto a nuestro planeta. ¿Qué quiere decir? Que a veces vemos la parte del polo de arriba y cuando estamos del otro lado vemos el polo de abajo hacia nosotros. Es bastante interesante porque no siempre se ve igual el Sol. Fíjense que esto
simplemente es para que vieran de qué se trata, es bastante complejo. Pero lo interesante es que está en esto, ahí tienen una simulación de cómo se ve el sol en distintos momentos del año y siempre se repite. O sea, esperen que me pasé. Estoy tratando de correr una de las ventanitas y no me deja. Ahí va, ahí está. Entonces, fíjense, vamos de nuevo. Ahí está. ¿Ven cómo va cambiando las fechas? Porque el sol todos los 1 de febrero está en el mismo ángulo, el 16 de agosto está en el mismo ángulo, siempre lo vemos igual. Por eso uno puede saber cómo se va a estar viendo. Fíjense que esto es el este, el oeste, el norte y el sur. Entonces, para nuestro norte, nuestro sur, nuestro este y nuestro oeste, en el cielo, vos lo estás mirando y podés mirar. Entonces, ¿qué haces? Hay esto que se llaman discos de Stonyhurst, que son discos que desarrolló un observatorio que se llama Stonyhurst en Inglaterra, me parece que está, y te dice, mira, tal fecha del año tenés que usar este disco, tal fecha del año tenés que usar aquel. Entonces podés ir sabiendo exactamente dónde está el sol por coordenadas. Y acá abajo les puse un enlace, que le saquen una foto en todo caso, donde se pueden bajar los PDFs que dice enero tal, febrero tal, marzo tal. Si esto si les interesa hacer observación solar detallada, pueden utilizar los discos de Stanley Heart, inclusive les indica cómo se utilizan. Acá tienen un efecto muy interesante, que es el efecto Wilson, que es que la mancha solar cuando se ve en el centro del Sol se ve relativamente, se ve bien centrada. La penumbra y la umbra están centradas. En cambio, cuando está cerca del limbo, la umbra y la penumbra se van descentrando, dando la sensación de que la umbra está más abajo, como que es un pozo que tiene el Sol en ese lugar. ¿Ven que acá es una representación que el pozo visto desde este ángulo, en este lugar, se vería como lo vemos realmente? Esto durante mucho tiempo se pensó, y fíjense que acá se ve bastante bien cómo está el sol y la umbra no está en el medio exacto, sino que está corrida hacia abajo como si fuera un pozo. Esto durante mucho tiempo se creyó, durante mucho tiempo, décadas, se creyó que era correcto y de hace unos 70 años se sabe que no es así, sino que lo que sucede es que la penumbra y la umbra se ponen más transparentes. Entonces podés espiar un poco más adentro, pero la superficie del Sol ahí no tiene un bajón, sino que sigue con el mismo nivel de la fotosfera. Entonces acuérdense, efecto Wilson. Después, una cosa súper importante para saber qué tiene el Sol es descomponer su luz. Ya saben que en astronomía esto es básico, poder analizar la cantidad de manchas para saber qué tiene, por ejemplo, cómo descomponer la luz, qué componentes químicos tiene. Bueno, ¿cómo se sabe todo lo que se sabe del Sol? Bueno, acá tienen un espectro del Sol. La diferencia entre lo que es el espectro de una estrella común y el espectro del Sol es que el Sol es tan brillante que se puede utilizar múltiples prismas y podés hacer, yo he visto, he tenido la suerte de ver un espectro del Sol que tenía como 8 metros, una cosa así de colores con todas las rayitas en el medio. Podés descomponer una estrella, no se puede hacer porque es tan débil que la desparramás un poco a este tamaño y ya es muy débil. Entonces, por eso el Sol se conoce con tanta precisión, porque justamente se puede analizar con muchísimo detalle la composición química que tiene. Fíjense que cada una de estas rayitas es un elemento químico que está produciendo el espectro. A ver, que ahí están haciendo algunas preguntas. Otra consultita cuando se pueda. Esto es Sheila. El tema de filtros y su fecha de caducidad. ¿Qué onda? José dice, hay un histórico para conocer más grandes que se han registrado. Chino Lavini, hola, las manchas generan relieves importantes, o sea, bueno, no, es que en realidad no hay una gran turbulencia más allá de la normal
En cuanto a la caducidad de los filtros, es muy relativa. Yo he utilizado filtros solares con 10 años y funcionaban exactamente igual que el primer día, pero yo los cuido. Los dejo encerrados o sea, los pongo entre hojas como en cartones, como para que los sostengan, que no tengan rayones ni nada. Lo fundamental es que no tengan rayones, que ustedes miren y no vean que tienen puntos, agujeros o rayones. A partir de ahí, no he visto que tengan una caducidad, más allá de que sí sé que se las ponen, pero me parece que es más marketing para que lo tire que otra cosa. Una pregunta, ¿en las antípodas de la Mancha aparece algo? No, no tiene relación un lado del otro del Sol. Eh, ah, Porque yo tengo un prima, ¿viste, Claudio, esos primas de los binoculares? Creo que te di sí, uno. sí. Estas líneas no las veo. ¿Qué tengo que poner? ¿Un filtro No, polarizador no, para no, bajar? no. Lo que pasa es que depende del tipo de aparato que estés utilizando. Para que vos veas rayas o líneas, lo que tenés que usar es poner algo que limite, como dos, si querés, dos gilets, como el Foucault. Haces Eh, así y generás la forma que vos querés. Y a partir de ahí se hacen los colores y se hacen las rayas. Así lo voy a directamente hacer. lo va a hacer porque es el disco del sol, es una pelota que se va poniendo una alrededor y se empata todo y no se ve nada. Si vos querés con un prisma ver líneas en el sol, tenés que generar la línea. Bien, Claudio, ah, perdón. perdón. Em, No se peleen, chicos. A ver, seguimos con José Luis de Pibe Fernando. eh, Así Entonces, ¿sabés por qué cerramos no? la idea de José Eh, Luis. porque el tema este es porque esto sirve para todos nosotros, para mostrar a la gente una actividad solar y que estas líneas la puedan ver y apreciar. Entonces le explicamos todo. A eso vino la pregunta. Sí, es que en realidad se puede hacer algo mucho más simple. O sea, podés hacerlo con un DVD, una cosa muy sencilla, con una ranurita y se pueden ver las líneas. Y también podés descomponer la luz del sol con un espejo y agua, que eso ya se los comenté alguna vez. Agarrás un plato con agua, le pones un espejo inclinado, un espejo torcido, hace el efecto de prisma y entra la luz del sol y se refleja en el techo y ves moviéndose el espectro del sol. Si quieres hacer algo muy sencillo con chicos, se puede hacer fácilmente. Por supuesto, no vas a ver líneas, pero sí vas a ver la descomposición del sol con un espejo y agua y un contenedor nada más. Y perdón, Fernando, ¿qué quería decir? sí, viste que uno se mete en internet y ve cada cosa. Este, yo, por ejemplo, yo en una oportunidad compré unas slides que son red de difracción. Sí, Y ahí poder separar las líneas. Las líneas no ve, por supuesto, no ve las líneas oscuras de absorción ni nada, pero ves la descomposición del sol. Igual total. que un CD. Pero Eso. no mi observación, mi comentario iba para, porque hay ahora unos telescopios, no el telescopio solar que conocemos tradicionalmente que tiene un filtro de talón, sino que hay unos que usan red de difracción y van estudiando línea por línea y según lo que dicen, son muy fáciles de construir. Eh, todo en, todo en 3D, en impresora 3D y usando una red de difracción y una óptica que te venden. Sí, Este, lo que pasa es que es la técnica que se utilizaba hace 50 años para hacer imágenes de H alfa. Entonces vos claro, agarrás y descompone la luz y lo que haces es vos limitás la imagen a la línea H alfa, pero tenés que mover para poder ver todo el sol, porque si no ves ese pedacito del sol y lo ves en H alfa. Pero es bastante, no tiene mucha resolución y es bastante compleja la parte mecánica. En cambio, con un filtro, un etalón, algo así, ya directamente te aparece todo el sol con no, la línea que vos querés. seguro. Para el que no tenga ni idea de lo que estamos hablando, es lo siguiente. Yo puedo agarrar, ¿ven ese espectro de colores que se ve a la derecha? Yo puedo agarrar con un telescopio y ponerme a mirar a través de alguna de las líneas esas y voy a ver, como eso supóngase que es hidrógeno, voy a ver solo el hidrógeno del Sol. Eso se hace con telescopios que se llaman H-alfa fundamentalmente. La línea H-alfa es esta que está acá, ven que es monstruosa
¿Por qué? Porque es la línea que tiene fundamentalmente el Sol en hidrógeno. Entonces yo me pongo a mirar a través de eso nada más, voy a ver el pedacito de hidrógeno que hay en ese lugar del Sol. Eso es lo que hacen los telescopios H-alfa. Te permiten ver solamente en ese color y eso hace que se disperse o se pierda todo el brillo tan fuerte del Sol, solamente veo la parte de hidrógeno y se ven las protuberancias, se ven un montón de cosas que normalmente no se pueden ver. La ventaja es que puedes ver eso, la desventaja es que salen carísimos, porque realmente son muy difíciles de hacer, más allá del que decía Fernando, que es una cosa mucho más simple. Hacer un H alfa de verdad es muy complicado. De hecho, no conozco ningún aficionado que haya hecho uno. Aún muy buenos, no conozco a ninguno. Bueno, no sé si quieren comentar algo, si no seguimos. Seguimos. Entonces, acá tienen, por ejemplo, cómo se hacen espectros del Sol. Fíjense, es muy interesante asociando lo que decía José Luis, que no veía manchas, o que no veía líneas, perdón. Fíjense que esto está tomado durante un eclipse. Entonces ya el eclipse hace la forma muy, muy finita y hace que cuando vos sacas el espectro te salen, ¿ves? En la línea H alfa, acá hay protuberancias, te saca la imagen del Sol en helio, en hierro, en H beta. Entonces fíjense que necesito ponerle una forma. En este caso, en el eclipse, ya la forma es el anillo que me permite separar y que no sea todo un manchón de colores. En el caso de que no sea así, yo quiero sacar un espectro, tengo que elegir la línea, entonces o hacer pasar la luz a través de una línea, como si fueran dos gilets, y a partir de ahí se forma y puedo ver las líneas. No es tan fácil la espectroscopía, no es tan sencilla. Y fíjense que acá tiene una tremenda foto de una mancha solar, enorme, hermosa. Y acá tienen, si le sacan el espectro a esto, fíjense que se ven que las líneas se separan. Esos son efectos ópticos que tienen, no, efectos físicos, no ópticos, efectos físicos que tienen que ver cuando la luz pasa a través de un campo magnético, un campo eléctrico, se descompone en distintas líneas. Si les interesa físicamente, búsquenlo, es el efecto Zeeman o el efecto Stark. Entonces, ese efecto hace que se sabe que las manchas tienen campo magnético muy fuerte porque pasa esto. Cuando vos mirás el espectro de una mancha, se descompone las rayas en vez de una sola, se hacen varias. Eso es porque hay un campo magnético fenomenalmente fuerte alrededor de las manchas solares. Entonces no es que se inventa o algo por eso, sino que hay una medición y eso indica que hay un campo magnético súper fuerte. Acá tienen otra cosa. Acá Agustín dice qué elementos hay en el Sol. Es prácticamente la misma composición en general que hay en la Tierra, pero la diferencia fundamental es que tiene casi todo hidrógeno, casi todo helio. Digamos que el 90 y pico por ciento de la composición química del Sol es hidrógeno y helio. Y el resto de los elementos, hierro, carbono, están en el Sol, pero no es una parte mínima comparada con la Tierra, que es mucho más, porcentualmente hablando, me refiero, es mucho más. Entonces, fíjense acá, tienen las manchas solares. Vieron que la mancha solar como que se ve, el grupo se ve como estirado. ¿Por qué? Porque el campo magnético del Sol sale para la superficie, se hace una mancha y vuelve a entrar y se hace otra mancha y se estira. En general es una sola que está muy, muy juntita y después el grupo se va separando porque el campo magnético se va abriendo. Y eso hace que se den las manchas solares estiradas y en sentido de la longitud del planeta, del Sol. Acá tienen varias imágenes que son interesantes. Fíjense cómo se ven estos loops que se ven acá a la izquierda. Esos loops, a la derecha, perdón, esos loops tienen que ver con el campo magnético que la materia del Sol trata de seguir. Lo sigue justamente porque la superficie del Sol, el gas que tiene el Sol, está magnetizado, es plasma, no es materia tradicional como la que tenemos por acá. Yo sé que estamos viendo muchos temas, ¿eh? Fíjense ahí, se ven
Esto es una filmación y fíjense cómo se ve la materia circulando por el bendito campo magnético de las manchas. Seguimos. ¿Por qué las manchas aparecen y desaparecen? El punto fundamental es que el Sol, como es de gas, no tiene un día único. La Tierra, si vos te pones en el Ecuador a 35 grados norte, 35 grados sur, da una vuelta en 24 horas. No, no hay otra. Todo el planeta da una vuelta en 24 horas porque si no estaría roto. No hay forma de que un objeto sólido gire diferente. Pero el Sol no es sólido, es gaseoso. Por lo tanto, como es de gas, tiene distintos periodos de rotación en distintos lugares. En el Ecuador, más o menos son 25 días. En cambio, en el polo está arriba de los 35 días. Fíjense que hay una diferencia importante. Pero eso hace, esta diferencia que hay del Ecuador al polo, hace que la materia se vaya mezclando y el campo magnético asociado a esa materia cargada se vaya mezclando también. Entonces, cuando el Sol está en un mínimo de actividad solar, el Sol, las líneas de campo están perfectas como las imaginamos en la Tierra, para usar la brújula, que salen del polo norte, se van hasta el sur, todo re lindo. Pero como el Sol va rotando y esto se va mezclando, van anudándose, el campo magnético se va anudando, y hay momentos que se hace tan complejo que sale y es lo que forma las manchas solares en estos puntos. Y fíjense qué interesante, porque entre que termina, se limpia, o sea, está el campo magnético todo alineado y se anuda completamente, pasan aproximadamente 6 años. Y después se empieza a desanudar otra vez hasta que queda limpio otra vez en 5 años. O sea, el periodo de 11 años que tiene el Sol. En otras palabras, las manchas solares son el campo magnético anudado que está saliendo a la superficie del Sol. Y bueno, sí, se los voy a decir. Si no lo entienden, no importa. El, la temperatura que tiene un objeto está determinado fundamentalmente por la velocidad de sus moléculas o de sus átomos. Cuando la masa que pasa por el Sol atraviesa esa zona de campo magnético, lo retiene y lo frena y se enfría. Entonces las manchas solares se ven más frías. Pero es simplemente que en ese lugar el movimiento es menor. Clau, Sí. pará. Empieza de vuelta, Por por eso, favor. por eso frené un minuto, porque digo, no sé si voy a decir esto. Imagínense que el campo magnético, ven cómo está este loop acá arriba, viene así y sale a la superficie. Entonces se forman esos dos puntos. Espera, voy a ir a la anterior. Se forman estos dos puntos donde superan la fotosfera y ahí es donde se forman las manchas solares. Pero ¿por qué se forma la mancha solar ahí? Se forma porque el material del Sol se está moviendo como quiere, a el equivalente a 6.000 grados, que es la fotosfera. Ahora, cuando la materia pasa por ese lugar, como el gas está cargado, está cargado porque es un plasma, cuando pasa por ahí el campo magnético lo frena y al frenarlo lo enfría. El resultado final es que ahí la zona es un poco más fría y se forman lo que vemos como manchas solares. Ahora sí. Sí, gracias. Pensé que se había desmayado Sheila. Entonces, esto mírenlo varias veces. Por eso les decía que en esta oportunidad preferí profundizar un poco más en los conceptos del Sol. Y después vamos a hablar un poco de la actividad, que hay también bastantes confusiones acerca de esto. Los flares solares son lugares donde la mancha solar fundamentalmente a veces tiene tanta potencia, es tan grande que produce un destello. Ese destello se llama flare, como lo ven ahí escrito. Y los flares son a veces pérdida de material en el sistema solar, que ahora vamos a verlo, como les decía hace un rato, una animación de qué es exactamente lo que pasa. Pero fíjense que como que se forma
la mancha, ese campo magnético, y se rompe en un punto, y ese punto de ruptura hace que se vaya material y a veces también genera flares. Los flares son lugares súper energéticos en el Sol y cuando nos apunta a nosotros, puede llegar a ser grave. Acá tienen los niveles, tienen, los flares son B, C, M y X. Los B son suaves, fíjense que están en verdecito, pero ¿cuál es el tema? Que la procesión numérica de cada uno es 10 veces más, o sea que el C es 10 veces más que el B. O sea que este si este vale 10, este vale 100, este vale 1000 y así sucesivamente. Entonces, la potencia cuando llegamos a un flare de tipo X es monumentalmente grande, al nivel de que a veces ciega los sensores de la cámara. La cámara está mirando el telescopio en órbita, está mirando al Sol y llega a un nivel de potencia tan alto que se hace un manchón y no se ve nada. Imagínense la potencia que tiene un flare de esta naturaleza. ¿Que haya un flare significa que nosotros estamos en problemas? No. ¿Por qué? Porque depende de dónde está el flare. Si el flare está en el borde del Sol, se está yendo para allá. Si está en el centro del Sol, ahí sí se puede complicar porque puede venir hacia nosotros. Pero entonces, que haya un flare fenomenalmente fuerte no significa necesariamente que va a haber mucha actividad de auroras en la Tierra. De ninguna manera. Tiene que ser un flare muy fuerte que esté dirigido hacia nosotros. Por eso es tan raro que suceda, por suerte, porque puede producir graves problemas. Entonces, primero, los flares, ¿qué son? Después, el índice KP. El índice KP es el índice planetario K. Está relacionado sí con la cantidad de energía que está llegando a la Tierra. Ahora sí tiene que ver con esto. Entonces, cuando uno mira tormentas solares, tiene que mirar el índice KP, no tenés que mirar si hay flares. Porque el flares hay siempre, pero no necesariamente van a venir hacia la Tierra. Si vienen hacia la Tierra, sí puede pasar esto. Por eso lo importante es mirar el índice KP. Si es 0, 1, 2, no pasa nada, él está súper tranquilo. 3 4 es un poquito más activo, ya arriba de 6 es una tormenta y una tormenta mayor, o sea, una tormenta superior es 8 y 9. Para que tengan una idea, una tormenta, un índice KP 8 9, se dio en el efecto en septiembre de 1859 cuando se hizo pelota toda la estructura eléctrica que había en ese momento paupérrima en la Tierra. Entonces, no es lo mismo un flare que una tormenta solar. No es lo mismo, no nos afecta de la misma manera. Acuérdense de ese detalle porque a veces se confunden los dos conceptos. La gente dice, un flare superpoderoso. Sí, ¿y para dónde da? ¿A dónde está yendo? Y acá tenemos una protuberancia solar que se da también, ven que esto es un flare, y a veces se da una pérdida de materia que no necesariamente sale, despega, sino que vuelve a caer hacia el Sol. Es lo que se llama una protuberancia. Acá ven una animación de no es una película, y la Tierra al lado en comparación de tamaño. Fíjense que son cosas realmente monstruosas que tiene el Sol. Las protuberancias se ven solamente durante un eclipse de sol total o con un filtro como los que estuvimos hablando recién, H-alfa, se llegan a ver estas llamaradas que realmente impresionan a veces. Y esta es la animación que les decía. Fíjense, yo la recontracorté porque era bastante más larga, pero fíjense, este es el Sol que emite un pulso, pierde materia y es lo que después llega a la Tierra. Entonces, si esa energía no está dirigida, hubo un flare, perdió material o hay una CME y no está viniendo hacia nosotros, ni nos enteramos. En este caso sí, por supuesto, porque la idea es explicar cómo se forman las auroras. Viene el material hasta nosotros y se forman en los polos las auroras, porque la carga del material que está llegando del Sol va por el norte y va por el sur, por eso no es común que haya en el Ecuador. ¿Puede haber en el Ecuador? Sí. Cuando la tormenta es muy fuerte, se da que hay en el Ecuador. Pero los puristas dicen que no son auroras.
el efecto es más o menos el mismo, que es realmente importante y en este momento estamos 2024, 2025, 2026, ponele 2027, van a ser momentos para viajar, para tratar de ver auroras. A partir de ahí, si vas en el 2030, 2031, no tiene mucho sentido porque lo más probable es que no veas nada, porque el sol cuando está tranquilo, se llama sol quieto, está muy, muy tranquilo. Entonces no es probable que haya auroras. No hubo muchas en 2020, no va a haber muchas en 2030, 2031, porque son los mínimos de la actividad solar. Claudio, ¿te acuerdas de esa manchita que había sido una mancha solar que había sacado foto, que posiblemente era un flare? ¿Te acuerdas Ah, sí, sí, sí. Sí, que era un punto muy brillante, una mancha oscura? Digo, qué exacto. raro, ¿no? Bueno, eso está bueno porque lo vio José Luis y capaz que a algunos, si se dedica a la observación solar, puede ser interesante. Los flares, cuando son muy, muy poderosos, cuando son extremadamente poderosos, se ven en el telescopio. Vos estás con un filtro mirando y ves un brillo que se mueve en la mancha. Cuando vean eso, están viendo un flare. Normalmente dura minutos. En 1859, cuando fue la gran tormenta que se dio, que prácticamente reventó todos los sistemas, como le decía, eléctricos de ese momento, el astrónomo que lo descubrió estaba mirando las manchas solares y vio eso, que lo registró, por supuesto, diciendo que vio en luz visible, o sea, con un filtro común, con cualquiera de ustedes podría estar mirando el sol. ¿Por qué se los digo? Porque capaz que están mirando y un día ven algo así y están viendo algo importante. No es una tontería, no es fácil de ver. Presten atención y regístrenlo y den el aviso, porque seguramente en 2, 3 días después va a haber tremenda, tremenda tormenta solar. Eh, Creo que ya estamos terminando. Y finalmente, así, esto ya es una cuestión más técnica de observación, que lo que pasa es que cuando hay picos de actividad solar, la atmósfera se excita y sube. ¿Cuál es el problema? Cuando estamos en un mínimo de actividad solar, 2020, supóngase la atmósfera hasta acá. En el 2025, este año, está acá. ¿Por qué? Porque como hay más energía, esta sube, se excita la atmósfera y sube un poquito, unos kilómetros. Ahora, cuando hay una tormenta de estas, sube mucho más. Y eso puede hacer que se vengan abajo satélites, como ya ha sucedido. Ya Elon Musk y otros han perdido muchos satélites por este pequeño detalle de las tormentas solares que parece que no quieren a los satélites y los tiran abajo. Acá tiene una representación tridimensional de cómo sería, cómo viajaría hacia el exterior del sistema solar un flare o el material, el CME, la materia que está saliendo del Sol. Como el Sol está rotando, no va en línea recta, sino que acompaña y hace como una espiral hacia afuera. Y acá tienen, bueno, esto era para otra charla, pero no importa, se los comento. Esto es toda la estructura que se forma alrededor del Sol gracias a la energía que está saliendo de él, porque siempre hay viento solar, a veces hay explosiones o CME, pero siempre hay mucha energía emitida por el Sol. Entonces se forma como una onda, una esfera, si quieren, alrededor del Sol, donde esta parte se llama heliopausa, que es toda la energía que viene del Sol. Las Voyager salieron ya de este lugar. Vieron que dijeron, no, las Voyager salieron al espacio interestelar. Todavía están en relación al Sol, pero ya salieron de esta cobertura de protección del Sol y está empezando a recibir energía del espacio interestelar, o sea, de otras estrellas. Y esta es lo que midió la Voyager 2 cuando se vio que estaba pasando. Fíjense que estos eran los recuentos de rayos cósmicos de la galaxia. Fíjense que iban subiendo y los del Sol iban bajando. ¿Por qué? Porque estaba abandonando la zona de protección del Sol y está entrando en el espacio interestelar, al menos del punto de vista de energía. Así que esto me pareció un gráfico súper interesante porque se ve muy, muy clarito. ¿Cuándo fue? En 2018.
5 de noviembre de 2018, la Voyager 2 oficialmente entró en lo que se llama espacio interestelar. Y es el fin. Ahí está. Yo sabía que estábamos ahí nomás. Bueno, fíjense si quieren hacer alguna pregunta. Sheila dice, ya Sheila sale con sus cosas raras. ¿Hay algún registro histórico? José dice, ¿hay un histórico para conocer las más grandes que se han registrado? Sí, están en ALPO, en la Asociación Lunar y Planetaria, tienen registros de esto. En Zurich también hay registros históricos. Y hay un gráfico muy interesante que los chinos registraron manchas solares visibles a simple vista. O sea, obviamente, no te estábamos hablando de 4.000 años atrás, no tenían telescopios ni nada, pero a simple vista, entre nubes, llegaban a ver que el Sol tenía un puntito y quedaba registrado, y coincide siempre con máximos de actividad solar. O sea que podemos tener un registro histórico de actividad solar por ese motivo. Googlealo, ¿qué elementos hay en el Sol? Bueno, ya lo contesté. Si yo soy la dueña del Sol, ¿quién es el dueño no, de la Luna, ¿quién es el dueño del Sol? Yo soy el dueño del Sol, así que ya está. Agustín me dice impecable. Bueno, gracias. Sheila, si querés comentar más material de esto, te agradecería. ¿Más material de qué cosa, Shay? Sí, De diseño sí. del sol, Para ¿qué qué dice. estábamos? ¿Cómo, Shay? Nada, de todo esto que estuvimos hablando hoy, porque me pareció re interesante y como hay que buscarle la manera también de bajarlo al público en Ujú. general. Bueno, la verdad que no sé. Voy a ver si tengo algo en el blog escrito acerca del sol. Me parece que hay algunas cosas varios artículos que se puede ver una cosa así. Así que ahora voy a buscar y lo pongo en el grupo. Total, me acordé de grabar esto, así que dale, Nani. Sí, que pensaba, volviendo a las manchas del sol, que vi hoy, que pude sacar las fotos y demás. Si yo no vi la foto anterior de ayer ni de antes de ayer de que estuvieron publicando, ¿no? Sí, Veo por primera vez la foto del sol. Hoy no me acuerdo quién me pasó, me parece que fue Agustín o, bueno, no me acuerdo quién de los chicos me pasó la página Space Weather Live para chusmear, que es una página que yo miro y demás. Pero ahora, ¿cómo sé cómo se llama esa foto? O sea, ¿cómo leo esa página? O sea, yo como, saco, ¿cómo sé? O sea, yo sabía que era la foto, la mancha esa del sol, hoy es la 4079, era, bueno, no me exacto, acuerdo. sí. Mira, Bueno, ¿cómo? No mire nada, yo de repente saco la foto. ¿Cómo sé, si me meto en esta página, cómo leo cuál es el número de esa mancha? mira, ahora les voy a compartir otra cosa. Yo miro en otro lado. Yo miro. Espera, ahora entramos. Déjame que veo las preguntas que hay. Sí, gracias. Material básico, ya está. Muchas gracias, excelente. Gracias. Bueno, sí, gracias a ustedes por estar. Ciertamente, gracias, Claudia. Bueno, entonces Constanza está alucinada por el tema. Me alegro mucho. A ver, voy a compartirles la página que yo veo habitualmente. Díganme cuando lo ven. Creo que ahí lo están viendo. Fíjense acá arriba lo tienen, en la página del SOHO. SOHO es Solar Observer, no me acuerdo qué significa, pero bueno, es de la página, acá está, Solar and Heliospheric Observatory o algo por el estilo. Sí, Solar and Heliospheric Observatory, ahí tenés. Entonces, fíjate que tenés un montón de fotos, pero podés entrar acá, en esta, y acá tenés la ya hecha la foto procesada y con el número de mancha de cada uno. Pero recuerden lo que hablamos antes. ¿Ven que acá hay una manchita? Acá hay una manchita. No califican para tener un número. No son regiones activas. La región activa tiene que estar bastante desarrollada.
Si no, no. Ahí tenés, ¿ves? La 4070, entonces vos sacás una foto y ves esta, ahí la 4081, la 4080. Fíjense, 79, 80, no sé dónde quedó, 81, 82. Sí, Entonces, sí, ahora que me acuerdo, ya habías, habías hablado de esta página, es sí, a verdad. mí, a mí me gusta esta porque no Sí, solamente sí, te sí. dice eso, fíjense que se ven algunas fáculas por acá, estas zonas más claritas, y acá tenés Júpiter y la Tierra a escala. O sea, te das cuenta que la mancha es prácticamente el tamaño de Júpiter, o sea, la región activa. Es prácticamente, tiene 130.000 kilómetros, es monstruosa, obviamente se ve a simple vista. O sea, cualquier mancha, esto se los digo por práctica mía, cualquier mancha de más de 60.000 kilómetros de largo se ve a simple vista. Ya se ve a simple vista con un buen filtro, por supuesto. Entonces, jueguen con esta página porque realmente es muy interesante, porque no tiene solamente eso, sino que podés ver otros archivos, podés ver cosas históricas, podés ver los índices que tiene velocidad. Por ejemplo, acá tenés la indicación de la velocidad que tiene el viento solar ahora. Tiene 712 kilómetros por segundo, lo cual es bastante fuerte. En general, en los mínimos de actividad solar, la velocidad baja a menos de 500 kilómetros por segundo. Entonces, acá tienen un montón de información. Tienen los índices KP, dónde puede haber auroras, fíjense la probabilidad de auroras, el sol en distintos colores, esta simulación que está buenísima. A ver si a ver si la ven. ¿La están viendo? No, esto no me interesa. Quiero que vean Ahí te muestra el núcleo del sol. No, pero esto no me interesa. ¿Ven cómo se ve? Ahí está el campo magnético saliendo del par de manchas y a veces es tan grande el nivel de energía que se puede romper. Se rompe el campo magnético para ver que ahora se achica y fíjense que se rompe y sale volando la materia del Sol. Esa es la CME. Esa es la emisión de energía coronal, de masa coronal. Así que más claro que esa animación, difícil. Y ahí la tienen de verdad. Es impresionante el Sol. Bueno, jueguen mucho con esta página porque realmente está bueno. Esperen que voy a irme porque sigo escuchando online y me rompe la paciencia. Ahí está. Entonces, jueguen con esas páginas porque van a sacar muchísima información. Ahí José tiene tenía una pregunta, pero no puede hablar, así que la debe haber escrito. ¿Podrán copiar por aquí el vínculo? Ahora la busco y lo pego. José la pregunta, fuera de tema, pero ¿qué la hago ya que tocas lo de Soho? Ah, el cometa finalmente se desintegró. Yo tuve pendiente de video de Soho. Sí, se desintegró. Se desintegró y de hecho, bueno, ahí Sheila lo puso. Y voy a entrar de nuevo al Soho porque fíjense que tenía, ahora se la muestro otra vez. Acá está, acá está. Voy a volver con ustedes y se las vuelvo a compartir. Fíjense que vamos a la página del Soho, aquí está. Fíjense que ahí está otra vez. Acá está, mira, ¿ves? El Sunchinchan Atlas te muestra justamente, esto es un JPG, esta es una película. Smart, vamos a ver la pequeña. Entonces, ¿ves cómo se ve el cometa? Esto lo podés hacer vos. Se pueden hacer estas películas. Con el cometa, fíjense, monstruoso, pero el tipo murió. Tremendas estas imágenes. Y lo más lindo es que uno puede hacer las películas, porque vos te fijás
y podés agarrar y hacer de cualquiera de estas imágenes puedes hacer una película. Voy a entrar de nuevo acá. Ah, lo cambiaron todo, ahora no encuentro nada. A ver, Gallery, acá, Movies. Entonces agarras Movies, las que están, imágenes, podés agarrar las imágenes y verlas cada una. Jueguen un rato largo porque hay para un montón acá, para que jueguen con la página de Soho. Y ahí, bueno, la niña Sheila puso cuál era. Exactamente, en la página de Movie uno puede fabricar su propia película. Agarrarse en Movie Theater y agarrar y le pones de tal fecha a tal fecha con tal filtro o con tal telescopio y te arma la película que vos querés. Entonces no es para nada difícil de hacer y se las pueden bajar si quieren. Así que tienen para jugar un rato largo. Ahora sí, bueno, pasamos un montón, pero voy a dejar de grabar. Así que bueno, nos estaremos viendo y después vamos a pasar más información.